Dios libra de aflicciones, dice el Salmo. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor, a quienes ha redimido de la mano del adversario. Y los ha reunido de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Vagaron por el desierto, por lugar desolado, no hallaron camino a ciudad habitada. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces, en su angustia, clamaron al Señor, y Él los libró de sus aflicciones, y los guió por camino recto, para que fuera a una ciudad habitada. Den gracias al Señor por su misericordia, y por sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él ha saciado al alma sedienta, y ha llenado de bienes al alma hambrienta. Moradores de tinieblas y de sombra de muerte, prisioneros en miseria y en cadenas, porque fueron rebeldes a las palabras de Dios y despreciaron el consejo del Altísimo. Humilló sus corazones con trabajos, tropezaron y no hubo quien los socorriera. Entonces en su angustia clamaron al Señor, y Él los salvó de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus cadenas. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él rompió las puertas de bronce e hizo pedazos las barras de hierro. Por causa de sus caminos rebeldes y por causa de sus iniquidades, los insensatos fueron afligidos. Su alma aborreció todo alimento y se acercaron hasta las puertas de la muerte. Entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Que ellos den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan también sacrificios de gracia, de acción de gracias, y hablen de sus obras con cantos de júbilo. Los que descienden al mar en naves y hacen negocios sobre las grandes aguas. Han visto las obras del Señor y sus maravillas en lo profundo. Pues Él habló y levantó un viento tempestuoso que encrespó las olas del mar. Subieron a los cielos, descendieron a las profundidades. Sus almas se consumían por el mal. Temblaban y se tambaleaban como ebrios, y toda su pericia desapareció. En su angustia clamaron al Señor, y Él los sacó de sus aflicciones. Cambió la tempestad en suave brisa, y las olas del mar se calmaron. Entonces se alegraron porque las olas se habían aquietado, y Él los guió al puerto anhelado. Que den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo también en la congregación del pueblo y alábenlo en la reunión de los ancianos. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales en sequedales, la tierra fértil en salinas, por la maldad de los que moran en ella. Transforma el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales. En ella hace morar a los hambrientos, para que establezcan una ciudad donde vivir, y siembren campos, planten viñas y recojan una cosecha abundante. Los bendice también y se multiplican mucho, y no disminuye su ganado. Cuando son disminuidos y abatidos por la opresión, la calamidad y la aflicción, vierte desprecio sobre los príncipes y los hace vagar por un lugar desolado sin camino. Pero al pobre lo levanta de la miseria y lo pone seguro en alto, y multiplica sus familias como un rebaño. Los rectos lo ven y se alegran, pero a toda iniquidad se le cierra la boca. ¿Quién es sabio? Que preste atención a estas cosas y considere las bondades del Señor. Amén y amén. Interesante salmo, ¿no? Bueno, vamos a orar. Esta es la oración corporativa, ¿sí? Sí. Vamos a orar, vamos a disponer este tiempo para acercarnos a Dios y adorar a Dios en oración. Ya saben, el que quiera orar puede hacerlo, y si no, puede hacerlo en voz alta, si no lo puede hacer en su lugar. Amén. Cerremos los ojos. Dios Padre, hoy
Bendecimos tu nombre, Señor. Hoy estamos aquí para poner delante tuyo, Señor, aunque tú ya las conoces, pero tú también necesitas ver nuestras oraciones, escuchar nuestras oraciones, Señor. Y aunque tú ya lo sabes, Dios, hoy queremos exponer ante ti, Dios, nuestras necesidades, pedirte perdón también, Dios, por nuestros pecados, por nuestra rebeldía, Señor, por nuestra desobediencia, Dios, a tus mandatos, a tu palabra. Hoy nos acercamos, hoy nos unimos, Señor, los que estamos aquí, los que tú has traído, Dios, hoy nos unimos en oración y creemos, Señor, que tú te agradas, Dios, de la oración del justo, Señor, y hoy elevamos nuestra oración a ti, Señor, pidiendo de tu misericordia, pidiendo de tu gracia, pidiendo que tu mano, Señor, guarde nuestras vidas, que tu mano sea puesta sobre nuestras familias, nuestros hijos. Hoy oramos a ti, Dios, con esa necesidad de pedir tu poder, Señor, de decirte a ti, Dios, que sin ti no somos nadie, Dios, que sin ti no podemos. Somos simples humanos, Dios, que tenemos errores, que pecamos a diario, Señor, y que tú eres nuestro Dios grande y poderoso, 3 veces santo, que tú eres el Dios que nos creó, que tú eres nuestro Dios omnipotente y omnisciente. Y hoy nos acercamos a ti, Dios, para exponer, Dios, nuestro corazón, humillar nuestro corazón delante de ti, Dios, quebrar nuestro corazón delante de ti, porque solo a ti, Dios, podemos acercarnos con libertad, con total sinceridad, porque tú conoces lo que hay en lo profundo de nuestros corazones, tú conoces lo que hay en cada corazón, en cada mente que está aquí en este lugar, tú lo conoces, Dios. Y hoy te pedimos, Señor, que la sangre, Dios, que tú derramaste hoy sea salvando nuestras vidas. Hoy depositamos nuestra fe, Señor, en lo que hiciste en la cruz. Y en esta época de la Navidad, Señor, hoy queremos afianzar nuestra fe, Dios, en lo que tú hiciste en la cruz, en la primer venida tuya, Cristo, aquí a la tierra, Señor. Hoy la afianzamos más nuestra fe en esta época de la Navidad, Señor. Hoy te damos gracias, Señor. Hoy quiero colocar en tus manos, Dios, la comunidad latina de los Outer Banks, Señor. Hoy colocamos en tus manos la comunidad latina, todas las familias, aquellas personas, Señor, que han venido a este lugar de otros países, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que tu mano, Dios, sea tocando cada corazón, cada familia que esté pasando por momentos difíciles, cada corazón que esté afligido, que esté preso, Dios, de sus pecados, de sentimientos donde no encuentran paz, Señor. Hoy te pedimos que el Evangelio llegue a sus vidas, llegue a sus familias, Señor. Hoy clamamos a ti, Señor, por la libertad, que el Evangelio llegue a cada corazón, Señor, de la comunidad latina y aún de la comunidad americana en los Outer Banks. Que seas tú, Dios, que sea el Evangelio tocando sus puertas, tocando las puertas de sus hogares, de sus hijos, Señor, y que sea la libertad llegando a ellos, Señor, que haya un arrepentimiento genuino en cada familia, en cada hogar, Señor, y que el pecador venga a ti doblando sus rodillas, humillándose, buscando de ti, Señor. Hoy te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Dios, por lo que has permitido en nuestras vidas, en lo que llevamos viviendo en este lugar, porque nada es casualidad, Señor. Nada es casualidad de lo que hemos vivido, lo que tú nos has permitido enfrentar, no es casualidad, Señor. Tú lo has permitido porque tienes un propósito para cada uno de nosotros. Y hoy te damos las gracias por ello, Señor. Gracias, Dios. Háblanos en esta noche. Háblanos, Señor, y que la palabra que tú traes en esta noche sea una semilla que caiga en nuestros corazones y pueda dar fruto en nuestras vidas, que podamos vivir la palabra que recibimos cada domingo acá, podamos vivirla en nuestros hogares, en nuestros trabajos y en cualquier lugar, Señor.
Hoy te bendecimos, Dios. Gracias por este tiempo, la Navidad, Señor, porque es especial para nosotros. Gracias, Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Perfecto. Bueno, vamos a empezar con este estudio. Semana 3 del Adviento. Es el tema del sacrificio y la salvación. ¿Listo? Actualmente estamos como lo orábamos, estamos en la temporada del Adviento. Adviento es una palabra que ya lo habíamos estudiado, pero lo recordamos. Es una palabra que significa venida o aparición, ¿sí? Y describe la venida ¿de quién? De Cristo. Muy bien. Y como nosotros sabemos, los cristianos saben, hay dos advientos, ¿cierto? Hay dos advientos. La primera venida de Cristo fue para morir por nuestros pecados y resucitar de entre los muertos al tercer día. Y la segunda venida será para juzgar al mundo con justicia y marcar el comienzo de su reino eterno. ¿Listo? Esa es la segunda venida de Cristo. Entonces hay dos advientos. A medida que nos acercamos a la Navidad, ¿sí? En este año también estamos trabajando en 4 elementos claves del Evangelio. Vamos a recordarlos nuevamente. Los 4 elementos claves del Evangelio son el regreso de Cristo y el reino eterno, el pecado y la redención, que fue el que vimos el domingo pasado, sacrificio y salvación, que es el tema de hoy, y de hoy en noche vamos a estudiar encarnación y natividad. ¿Sí? Hoy estaremos en Hebreos 10, versículo 1 al 10. ¿Sí? Es el tema del sacrificio de Cristo y nuestra salvación. Y antes de leer, vamos a entender que el libro de Hebreos se trata de lo que Dios ha hecho en Cristo. ¿Sí? El libro de Hebreos es un estudio de lo que Dios ha hecho en Cristo. ¿Sí? Los libros de Hebreos muestran al pueblo de Dios como el antiguo pacto y los preparó para entender lo que Dios haría en Cristo. ¿Sí? Entonces, ustedes han escuchado sobre las leyes de Moisés, ¿sí? les mostraron, donde les mostraron sus pecados, les enseñó también que cada uno de nosotros le debe a Dios una vida perfecta y que ninguno de nosotros tiene una vida perfecta, ¿cierto?, para dar. Que el sistema de sacrificios les mostró que la sangre es necesaria para la expiación. Eso era lo que se enseñaba en el Antiguo Testamento, ¿sí? El sistema de sacrificios les mostró que la sangre es necesaria para la expiación y el sacerdocio les mostró que se necesita un mediador entre el hombre y Dios, ¿sí? Se necesita o se necesita. No hay otra salida. Se necesita un mediador. Todo el Antiguo Testamento le dice al pueblo de Dios que alguien viene. Todo el Antiguo Testamento, no necesariamente con el nombre de que Cristo viene, ¿sí? Pero todo el Antiguo Testamento habla de que iba a venir un Salvador, ¿sí? El Cristo, el libertador o el Salvador, ¿sí? Se nombraban como libertador, como que iba a venir un Salvador en el Antiguo Testamento. El autor de Hebreos, el libro que vamos a leer hoy, es muy claro en que Cristo es ese Salvador, ¿sí? Es ese libertador, es ese Salvador del cual se habló en el Antiguo Testamento. Y que Cristo había vivido una vida perfecta sin pecado aquí cuando vino a la tierra, que Él ha dado su vida perfecta, una vida perfecta en nuestro lugar en la cruz. Su sacrificio fue el único evento que pagó por todos nuestros pecados y que Cristo es nuestro sacerdote y mediador con Dios. O sea, Cristo es el único mediador que hay entre el hombre y Dios, ¿sí? Y todos los que creen en Cristo deben tener la plena seguridad de la salvación. Todos los que creen en Cristo. ¿Listo? Entonces, el versículo... ahí está Noah.
versículo 1 al 2. Dice, vamos a leer Hebreos. ¿Listo? 10, del 1 al 10, sí. La ley no puede quitar los pecados. Tengo yo el título acá de este pasaje. Dice, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecado año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quiten los pecados. Por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda nos has querido, pero un cuerpo has preparado para mí, en holocaustos y sacrificios por el pecado. No te has complacido. Entonces dije, aquí estoy, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho anteriormente, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos tú te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida una vez y para siempre. Perdón. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida una vez y para siempre. Amén. Entonces, quiero hacerles una pregunta. Empezamos con preguntas. Andrés, pregunta. ¿Ustedes siguen trabajando por su relación con Dios? ¿Siguen trabajando por su relación con Dios? ¿Todavía ustedes trabajan día a día por ser aceptos por Dios? ¿Todavía te sientes indigno? Y ese sentirse indigno no te permite acercarte a Dios. ¿Todavía te sientes culpable cuando vienes a Dios, cuando tú te acercas a Dios, cuando tú oras a Dios? Muchas veces nosotros no nos acercamos a Dios o no oramos porque nos sentimos indignos o nos sentimos culpables de lo que hay en nuestro pasado o en nuestro presente. Amén. Entonces, si usted es un creyente en Cristo, Dios lo ha traído a una relación de gracia con Él. Él ha quitado la culpa de tu pecado. Ya no estamos más bajo condenación y usted no tiene que trabajar, nosotros no tenemos que trabajar para su aceptación. Esto, ¿quién lo hizo ya? Esto ya lo hizo Cristo. Ha logrado lo que logró en la cruz. Él ya nos ha dado esa aceptación delante de Dios a través de la fe. Es claro eso, ¿cierto? Es claro que es solamente a través de la fe, ¿verdad? Es claro eso. Que solamente es a través de la fe donde podemos aceptar a Cristo y que Él es nuestro único mediador delante de Dios. Amén. Es importante entender esto porque el autor de Hebreos está escribiendo a un grupo de cristianos judíos, ¿sí? Lo que acabamos de leer. Entonces, cristianos que fueron tentados a volver a las viejas costumbres, volver a ofrecer sacrificios en el templo, lo que acabamos de leer, ellos querían volver a ofrecer sacrificios de toros, de cabros, ¿sí? En el templo, y hacer las obras de la ley. Ellos quisieron volver a hacer estas viejas costumbres para ganarse en esa aceptación de Dios, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué se sintieron tentados a volver a esto? Después de aprender que Cristo era el sacrificio final y perfecto, porque aquí ya había venido Cristo, ¿sí? Ellos ya entendían eso, pero quisieron volver a sus viejas maneras de hacer las cosas. Después de enterarse de que Cristo hizo todas las obras de la ley por nosotros,
Y después de entrar en el nuevo pacto establecido por su sangre, ¿por qué iban a retroceder? ¿Por qué querían volver a hacer esas viejas costumbres y esa vieja manera de hacer las cosas? ¿Sí? La respuesta es muy simple. Y es que era lo que ellos sabían hacer. O sea, ellos sabían hacer esos sacrificios y era la forma en que ellos se sentían cómodos, ¿sí? En ese momento ellos se sentían cómodos ofreciendo sacrificios, ¿sí? Era algo muy fácil, coger un toro, coger un cabro y ofrecer un sacrificio. Y en cierto nivel les dio una sensación de control. Entonces ellos como que tienen ese control para ganarse en esa aceptación a Dios, ¿sí? Ofreciendo esta clase de rituales o de cosas, se sentían con un control, ¿no? Y para algunas personas el regalo de la salvación de Dios parece demasiado bueno para ser verdad, ¿sí? Entonces, trabajar por nuestra salvación nos ayuda a sentir que tenemos el control de ella. Entonces, si hago esto, le agrada a Dios, ¿sí? Si hago lo otro, Él me va a aceptar. Si hago esto, puedo decir, Dios debe hacer, si yo hago esto, yo podré decirle a Dios, yo hice esto, Dios, entonces tú también haces esto por mí, ¿sí? Entonces, es tratar de tener nosotros el control y tratar de agradar a Dios y de ganarnos la aceptación de Dios. Entonces, si yo voy el domingo a la iglesia, si yo una mañana entonces abro la Biblia y leo un versículo, o todas las mañanas leo el versículo, estoy tratando de ganarme la aceptación de Dios, el agrado de Dios con esas cosas. Si yo me propuse hoy no decir una sola grosería, entonces estoy tratando de ganarme esa aceptación y acercarme un poco a Dios. Y era lo que esos sacerdotes estaban haciendo en lo que acabamos de leer, estaban tratando de hacer con sacrificios, con una cantidad de cosas, tratar de acercarse a Dios. Entonces, nosotros como cristianos debemos llegar a comprender la completa suficiencia de la muerte de Cristo por nosotros. La muerte de Cristo por nosotros es suficiente para nosotros acercarnos a Dios. Tú no puedes ganar tu salvación con tus obras. Tú no puedes acercarte a Dios con lo que tú hagas aquí en la tierra. Cristo fue suficiente, ¿sí? Entonces muchas veces cuando nosotros hacemos cosas para acercarnos a Dios, lo que estamos haciendo es orgullecernos nosotros mismos, exaltarnos nosotros mismos y opacar a Cristo. Y de ninguna forma podemos hacer eso. El versículo 3 y 4, miren conmigo, el versículo dice, habla sobre, pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecado año tras año, ¿sí? Entonces, la ley de Moisés es descrita como una sombra de los bienes venideros. Sabemos que cuando el sol está detrás, ¿verdad?, de un objeto se proyecta la sombra en el suelo, ¿correcto? Y la sombra te da una idea sobre este objeto, pero no es lo real, ¿sí? Entonces, lo que nos dice aquí es que detrás de las leyes de Moisés estaba Cristo, el Hijo de Dios. Estaba Cristo. Cuando habla, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quiten los pecados. La ley nos dio una idea acerca de las bendiciones del nuevo pacto. Nos dio una probadita del perdón y la reconciliación de Dios. Yo estoy aquí adelantado, perdón. La sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan, ¿sí? De otra manera no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Entonces aquí nos dice que la ley nos dio una idea acerca de las bendiciones del nuevo pacto, nos dio una probadita del perdón y la reconciliación con Dios. Todas estas cosas que estamos leyendo aquí vendrían como resultado del sacrificio de Jesús. Pero la ley no era lo que lograría estas cosas, sino solo lo que prepara al pueblo de Dios para ellas.
Bajo el sistema de la ley, de los mandamientos, en el templo los sacrificios se repetían año tras año, y es lo que estamos leyendo acá. Año tras año se repetían esos sacrificios. Pero estos sacrificios no podían perfeccionar a los adoradores, que es lo que nos dice acá. Los sacrificios no perfeccionaban a los adoradores. Los que querían acercarse a Dios y ofrecían esos sacrificios no podían ser perfectos delante de Dios. Y si pudiera la gente, habrían dejado de ofrecerlos, esos sacrificios. ¿Por qué? Porque los adoradores habrían sido limpiados y habrían dejado de sentirse culpables, ¿sí?, por sus pecados. ¿Listo? Entonces, este no fue el caso porque la ley y el sacerdocio solo apuntaban hacia las realidades del misterio del sumo sacerdote en Cristo, ¿sí? El sacrificio de su propio cuerpo que Cristo ofrecía. Esta es la ley, esto es lo que la ley y el sacerdocio señalaban. Por lo tanto, entonces los sacrificios año tras año solo daban un recordatorio del pecado, pero en realidad no los quitaba. O sea, año tras año estos sacrificios que ellos realizaban solamente les recordaba el pecado que realizaron esos años, pero no quitaban el pecado. Ahora sí vamos a mirar, perdón que ahí me adelanté, ahora sí vamos a mirar el versículo 3 y 4, ¿sí? Lo que está a la vista aquí con la mención de año tras año, que acá dice un recordatorio de pecados año tras año, y la sangre de toros y machos cabrío es el día judío de expiación, ¿sí? Los judíos esto lo tienen pues muy presente y es el día judío de expiación, se llama Yom Kippur, ¿no? Yom Kippur, el Yom Kippur. Entonces, durante el Yom Kippur se prescribieron 4 animales como ofrenda, 2 toros y 2 cabras, ¿sí? Para las personas judías, ese día donde ofrecen esto es el Yom Kippur y es extremadamente importante para ellos. Y ofrecen 2 toros, 2 cabras. Los 2 toros eran para el sumo sacerdote. Ese sacrificio de esos 2 toros eran para el sumo sacerdote y su casa. Uno por los pecados del sumo sacerdote y uno por los pecados de su casa. Y los 2 machos cabríos que ofrecían fueron por los pecados del pueblo. Se ofrecían para los pecados del pueblo, ¿sí? Uno para el sacrificio y uno que hay que mantener con vida, ¿sí? El macho cabrío que fue sacrificado pagó el precio de los pecados del pueblo, ¿sí? Los machos cabríos se ofrecían por el pecado del pueblo. Entonces, el sacerdote transfería simbólicamente los pecados de la gente a esta cabra y lo conducía fuera de la ciudad. O sea, era un ritual que tenían ellos ahí, ¿sí? Y el sacerdote transfería simbólicamente el pecado del pueblo en la cabra y conducían la cabra, ¿sí?, afuera de la ciudad. Entonces, a pesar de que esto se hacía año tras año, esos sacrificios no podían quitar nuestros pecados, ¿sí? Nosotros aprendíamos en Génesis, cuando hacíamos los estudios de Génesis, que todo ser humano nace con una naturaleza pecaminosa. Entonces, estos rituales y estos sacrificios que hacían no quitaban los pecados. Esos sacrificios no pueden limpiar nuestras conciencias, ¿sí? Pero tú puedes, o sea, yo quiero que tú traslades estos sacrificios hoy en día en tu vida, ¿sí? Y tú hagas ese examen de tú qué sacrificio ofreces día tras día para Dios, que tú crees que es bueno ante los ojos de Dios, pero que realmente no está limpiando tus pecados, no está limpiando tu conciencia. En cambio, solo dieron un recordatorio regular del pecado, ¿sí? Esto lo que hacía era recordar el pecado, pero no quitarlo. Y tenían la intención de señalarlos al único que realmente puede eliminar nuestra culpa. Entonces, aquí ya viene nuestro primer punto y es el único que realmente puede limpiar nuestra culpa. Solo Cristo puede quitar nuestros pecados. Solo Cristo puede quitar nuestros pecados. ¿Tienes un recordatorio regular de tu pecado? ¿Hay algún pecado que regularmente te está martillando o nos está martillando día tras día?
¿Llevas contigo la culpa? ¿Tienes una carga que pesa constantemente sobre tu espalda? Y la buena noticia que tenemos es que Cristo puede quitar esa carga pesada, esa culpa que tú llevas durante mucho tiempo, durante toda tu vida, en tu pasado o en tu presente. La buena noticia es que Cristo puede quitar esa carga pesada de tu espalda. La ley de Moisés demostró que para que las personas se reconcilien con Dios deben suceder dos cosas importantes. La ley de Moisés, escuchen, la ley de Moisés. La primera cosa es la propiciación. ¿Alguna vez habían escuchado esa palabra, propiciación? Y la segunda es expiación. ¿La habían escuchado? ¿Expiación? ¿Expiación? ¿Sí? Propiciación. Bueno, ¿qué es la propiciación? ¿Qué es propiciación? Aquí tenemos que mucho salir duros en la Biblia. ¿Qué es propiciación? Propiciación es el precio por nuestros pecados que deben ser pagados, ¿sí? Y expiación es donde nuestros pecados deben ser quitados. Propiciación, nuestros pecados tienen que ser pagados, o sea, esa deuda tiene que ser cancelada, lo que trae nuestros pecados. Y la expiación es cuando nuestros pecados son quitados. Propiciación son pagados nuestros pecados y la expiación son quitados. Pueden ser la deuda pagada, pero si no quitan eso, pues vamos a seguir con esa carga pesada. Amén. Una propiciación es un sacrificio expiatorio, uno que agrada a Dios y que aparta la ira de Dios, la propiciación, ¿cierto? Cuando nuestros pecados son pagados y aparta la ira de Dios. La ira de Dios en su santa ira contra el pecado, como personas caídas que somos, nosotros somos personas caídas, somos hijos de ira, porque nosotros nacimos en pecado. Eso lo dice en Efesios 2:3. Somos culpables de nuestros pecados, estamos bajo la condenación porque nacemos en pecado. Tenemos una naturaleza pecaminosa y estamos sujetos a su juicio por el pecado y al eventual castigo de nuestros pecados en el infierno. Entonces es necesario que entendamos estas dos palabras. Muchas veces las leemos en el Antiguo Testamento, pero no sabemos qué significa. Propiciación y expiación. Más adelante vamos a seguir estudiando esto. Pero Cristo se ofreció a sí mismo propiciación por nuestros pecados. Eso está en Romanos 3:25. Dice, Cristo se ofreció a sí mismo propiciación por nuestros pecados, para que por medio de la fe en su sangre seamos justificados. Entonces, nosotros como cristianos no debemos sentirnos condenados por Dios. Tú no tienes por qué sentirte condenado por Dios, por tu pasado o por lo que tú hiciste. Amén. No debes sentirte que Dios está en tu contra. No debes sentir que no puedes venir a Él. Bueno. Sentir culpa y remordimiento por los pecados que cometemos, ¿sí? Eso solamente lo quita la sangre de Cristo, que cubre nuestros pecados. ¿Por qué? Porque a través de la fe en la muerte y resurrección de Cristo, nosotros somos justificados. Has sido declarado inocente. Cristo ha tomado tu castigo, mi castigo. Él ha pagado por tus pecados, por mis pecados, y Él ha quitado la ira que había de Dios por nuestros pecados. Y en realidad nuestros pecados son quitados y son quitados cuando creemos en Cristo. Nuestros pecados son quitados, esa carga, esa culpa son quitadas y van tan lejos como el oriente está del occidente. ¿Cómo está de lejos el oriente del occidente? ¿Cierto? Un espacio muy grande, porque han sido puestos sobre Cristo. Nuestra culpa, nuestra carga está puesta sobre Cristo. La expiación en realidad es quitar los pecados. Nunca se le olvide esta palabra. Expiación en realidad es quitar el pecado, quitándoselo por completo al pecador, quitándoselo totalmente al pecador. Esto es lo que simboliza el segundo macho cabrío,
¿sí? El chivo expiatorio. Estos pecados de la gente fueron colocados sobre este macho cabrío, sobre este chivo o cabra, ¿no? La cabra literalmente se alejó del pueblo, la mandan lejos, y era conducido fuera de la ciudad y se llevaba los pecados de la gente, ¿sí? Lejos de ellos. Esto es lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros, por los que creemos en Cristo. Él es ese sacrificio donde Él se ofreció a sí mismo como un sacrificio agradable para Dios, y Él ha quitado nuestros pecados para que podamos acercarnos a Dios con total confianza y libertad. Sin embargo, así como los sacrificios repetidos año tras año daban un recordatorio regular del pecado, también tenemos un recordatorio regular de nuestro pecado, ¿sí? Lo vemos a diario en nuestras vidas. Sabemos que aún no somos perfectos, ¿cierto? Sabemos todavía que tropezamos, día tras día nosotros tropezamos. Eso está en Santiago 3:2. Día tras día nosotros, en nuestros trabajos, en nuestros hogares, nosotros fallamos, ¿cierto? Nosotros pecamos. Tenemos un recordatorio diario de que todavía no somos lo que Dios ha declarado que somos. Pero también nosotros sabemos que hay un Salvador perfecto, ¿sí? Hay alguien que sí es perfecto, ¿sí? Y tenemos un recordatorio regular de nuestro perdón. Tenemos en su presencia constante con nosotros una garantía. ¿Qué dice Filipenses 1:6? Dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará en el día de Cristo Jesús. Lo que Cristo empezó contigo, Él lo va a finalizar. Entonces sabemos que a diario tropezamos y fallamos, pero no te desanimes. Cristo ya empezó una buena obra en ti, en tu mente y en tu corazón. Él la va a perfeccionar. Amén. Entonces, seguimos, versículos 5 al 7. Pasamos a estos versículos. Estos versículos son sobre la encarnación de Cristo y registran un diálogo en el que el Hijo de Dios está hablando con el Padre. ¿Sí? Este diálogo es una cita del Salmo 40, del versículo 6 al 8. Y nos muestra que el plan de Dios siempre fue enviar a su Hijo, ¿sí? Entonces dice, por lo cual al entrar Él en el mundo, ahí estaban hablando, dense en cuenta que Él está escrito en ¿qué? En mayúscula, ¿no? Y con tilde. O sea, están hablando ¿de quién? De Cristo. Por lo cual, al entrar Él en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda nos ha querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocausto y sacrificios por el pecado no te has complacido. ¿Sí? Entonces nos muestra el plan de Dios siempre fue enviar su Hijo, que el Hijo de Dios se encarnaría, que Cristo viviría una vida sin pecado y que estaría completamente dedicado a la voluntad del Padre. Cristo estaba dedicado solamente a obedecer la voluntad de Dios, de su Padre. Cristo viviría en perfecta obediencia hasta el punto de la muerte. Y muerte, ¿cómo fue la muerte de Cristo? En cruz. ¿Listo? Entonces el versículo 5 se nos dice que cuando Cristo venía al mundo, le dijo al Padre, un cuerpo me preparaste. Tremendo, ¿no? O sea, el mismo Cristo estaba diciendo, un cuerpo has preparado para mí. O sea, un cuerpo para bajar aquí a la tierra, ¿sí? Y ser ese chivo expiatorio para la humanidad. Entonces Cristo le dijo a su Padre en el versículo 7, aquí estoy, está escrito sobre mí en el rollo, he venido a hacer tu voluntad, oh Dios. O sea, el Hijo le estaba diciendo al Padre, entonces dije, en el rollo del libro está escrito de mí, he aquí yo he venido para hacer, oh Dios, tu voluntad. Cristo sabía lo que venía.
pero des en cuenta la obediencia y el sometimiento de su hijo al Padre, ¿no? Es impresionante. Padre, o sea, yo he venido para hacer, oh Dios, tu voluntad, aquí estoy. He aquí, yo estoy para lo que tú quieres, el plan que tú tienes, yo estoy presto para hacerlo. Bueno, segundo punto. Cristo fue el sacrificio perfecto. Jesús fue el sacrificio perfecto. Amén. Jesús fue el sacrificio perfecto. Lo que Dios requiere de cada uno de nosotros es una vida perfecta. Dios es santo, Dios es 3 veces santo. ¿Tú tienes una vida perfecta? ¿Puedes mirarte a ti mismo y decir, yo nunca he pecado? ¿Podemos decir eso? Siempre he hecho lo correcto, o sea, yo siempre he caminado correctamente, siempre he obedecido a Dios en todos sus mandamientos. Carito como mira Andrés. ¿Sí? ¿Alguno de nosotros podemos decir eso? ¿Alguien de aquí puede decir sí a esas preguntas? Yo creo que nadie, ¿no? Esto no es posible para un ser humano, no es posible. No solo pecamos a diario, todos aquí pecamos a diario. No solo tomamos decisiones para ello tan pronto como podemos hacemos lo malo, tan pronto como nosotros podemos hacer, pensamos lo malo, decimos lo malo, actuamos lo malo, todo el tiempo. Y ninguno de nosotros tiene lo que Dios requiere, una vida perfecta y sin mancha. ¿Dios qué requiere? Una vida sin mancha, una vida perfecta. Dios pide eso. ¿Por qué? Porque Él es 3 veces santo. Y Él no tiene comunión con la maldad. Cristo, sin embargo, tiene esta vida perfecta, inmaculada. Cristo sí la tiene. Entonces, ¿a quién debemos acudir? Pues a Cristo. Cristo es la persona que es perfecta, es inmaculada. Él vino como un ser humano aquí a la tierra, a diferencia del sumo sacerdote humano que tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Cristo no tiene pecados. Y debido a esto, Él puede ofrecer su vida por la nuestra. Porque Él se ofreció por ello. Cristo no tiene pecado, vuelvo y lo repito, Cristo no tiene pecado. No solo porque ha vivido una vida perfecta, sino porque también es Dios y fue hombre y es Dios. Dios es 3 personas que son un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cristo como Hijo de Dios siempre ha existido. Él siempre ha estado con el Padre y el Espíritu, y Él es tan Dios como ellos. Amén. Siendo completamente Dios, Cristo es completamente santo, su vida tiene un valor infinito, y su vida es capaz de cubrir a cada uno de nuestras vidas. Y siendo plenamente hombre, Jesús se ha hecho semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. ¿Sí? O sea, no podemos decir solamente, no, Cristo es Dios y es Dios. Entonces, no, pero ¿cómo no va a ser sin tacha y sin mancha si es Dios? No, pero es que Cristo se convirtió, o sea, fue hombre y estuvo aquí en la tierra, estuvo aquí con nosotros. Entonces Jesús tenía carne y sangre real, y de hecho Él fue capaz de morir y derramar su sangre. Jesús no solo no cometió pecado, sino que tampoco heredó nuestra naturaleza caída. ¿Por qué Él no heredó la naturaleza caída que nosotros sí heredamos? De Adán y Eva. Porque Cristo, dime. Porque Cristo, exacto, porque Cristo no tuvo padre humano. ¿Cierto? Jesús fue formado en el vientre de María, es cierto, pero ¿quién engendró a María? El Espíritu Santo, ¿sí? Entonces Cristo no heredó la naturaleza caída que tú y yo tenemos, que todo ser humano tiene, porque Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, Jesús no heredó el pecado de Adán y Eva, y fue en todos los sentidos, fue un sacrificio perfecto. Cristo es un sacrificio perfecto. Ahora bien, si queremos entender nuestra necesidad de un Salvador, no tenemos que mirar más allá de nosotros mismos. No señalemos a mi compañera del trabajo, a mi vecino, a mi vecina.
a mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija. Mirémonos a nosotros, o sea, no vayamos más allá de nosotros mismos, ¿cierto? La rebelión es parte de... Carito y Andrés, como dicen acá, fine, es fine. ¿Cierto? La rebelión es parte de nuestra naturaleza caída y se mantienen de muchas maneras. ¿Sí? Desafiando a tus padres, resistiendo las instrucciones de tu jefe. Nosotros tenemos esa naturaleza. No, o sea, no podemos evitarlo, tenemos esa naturaleza caída. O sea, tenemos esa tendencia a romper las leyes, ¿cierto? De nuestro gobierno. Yo no tengo que hacer esto, yo no tengo por qué cumplir esas reglas. En Colombia sí que uno ve eso, ¿no? Con el tema de tráfico, con leyes, con todas las leyes. O sea, el colombiano busca cómo hacer la trampa, ¿no? ¿Cierto? El colombiano busca cómo hacerle un ladito a los impuestos de la DIAN, todo eso es una naturaleza caída nuestra. Entonces, esta no fue la actitud de Cristo, ¿sí? Está escrito acerca de mí en las Escrituras, he venido, Dios, para hacer tu voluntad. Cristo no le hizo el ladito, no le hizo la trampa a lo que Dios estaba mandando a hacer. Él dijo, he venido, Dios, para hacer tu voluntad. Entonces, el Evangelio tiene implicaciones para nuestras vidas como creyentes que se extienden desde las grandes cosas, ¿no? Estar dedicado únicamente a Dios, amar al prójimo, cuesta, ¿no? Amar al prójimo. Aquí no dice ama a tu esposo, sí, que es fácil, ¿no? Amar a tu hijo, ama a tu prójimo. Eso nos cuesta un montón. Buscando hacer lo que es bueno y correcto para todos. Amén. Esto llega hasta las cosas más pequeñas también. Cosas grandes como las cosas pequeñas, aparentemente mundanas, ¿no? Cosas como obedecer las leyes de tránsito, pagar un impuesto, ¿cierto? Tratar de librarnos de ello. Cuando hablas con otras personas, ¿sí? Entonces, cristiano, nosotros como cristianos, como creyentes, el sacrificio de Cristo te ha redimido de una forma de vida vacía. Te ha redimido de la rebelión contra Dios, de la hostilidad hacia Dios, hacia la autoridad, y tenemos que hacer cosas, Cristo es el sacrificio que ha redimido la forma de vida vacía que había en nosotros, de rebelión, de hostilidad, de la maldad. Cristo ha redimido eso. ¿Por qué? Porque Cristo se hizo pecado, el cual no conoció pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios. Eso está en 2 Corintios 5:21. El resultado de nuestro pecado fue la muerte física y la alienación espiritual de Dios. Cristo pasó por ambas situaciones, muerte física, y se alejó espiritualmente también de Dios. Él pasó por esas dos cosas, porque Dios lo rechazó. Su padre rechazó a su hijo. ¿Por qué? Porque lo vio en la cruz como pecado, maldito, ¿sí? Porque Cristo llevó el pecado del mundo. Entonces, asumiendo todos los pecados de la humanidad, Cristo en la cruz. Y sin nada más que hacer, la muerte debía mostrar la condición en la que nos encontramos y la necesidad de un Salvador. La muerte espiritual y la muerte física que hay hoy en día tiene que hacernos ver la necesidad de un Salvador que debemos tener. Cuando ves un cementerio, tú te das cuenta que todo termina allí. ¿Sí? Cuando pasamos al lado de un cementerio, nosotros nos damos cuenta que todo termina ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer en nuestras vidas actualmente? ¿Cómo tú te vas a ayudar a ti mismo? ¿Puedes recuperar tu vida tú con tus fuerzas? ¿O puedes levantar tu cuerpo de entre los muertos en el cementerio?
Entonces, cuando Adán y Eva cometieron el primer pecado, lo sabían, ¿sí? Ellos sentían culpa y vergüenza, querían esconderse de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿ellos qué querían hacer? Se quisieron huir y se querían esconder. Y no querían mirarse. Entre Adán y Eva no querían mirarse. Dios, en lugar de darlos por perdidos, proveyó el primer sacrificio. Los vistió con pieles de animales. Adán y Eva se cubrieron su desnudez ¿con qué? Con hojas, ¿cierto? O sea, en pecado ni siquiera somos capaces de proveernos una buena cobertura, porque ellos se taparon con hojas. Dios, en Génesis 3:21 dice que Dios les dio pieles de animales para que se cubriera. Entonces, les dio una mejor cobertura de lo que podían hacer ellos mismos. Y eso es lo que significa expiación, cubrir. Amén. Entonces la cubierta de la sangre de Cristo es una mejor expiación de lo que podemos hacer nosotros mismos. Tus sacrificios no son suficientes para Dios. O sea, lo bueno que tú hagas, entre comillas lo bueno, porque siempre hay una tendencia a hacer lo malo, pero esos sacrificios que nosotros hacemos no nos pueden acercar a Dios, no nos pueden acercar a ese Dios santo. Solo Cristo, solo Dios fue capaz de proveernos esa mejor cobertura que es Cristo. El pecador entra en esta cubierta cuando se arrepiente. Cuando tú y yo nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Cristo, ahí estamos aceptando esa piel de animal, para que me entiendan. Esa piel de animal que Dios proveyó en Adán y Eva cuando ellos pecaron. ¿Recuerdan? O sea, si están viendo esa similitud. O sea, cuando Adán y Eva pecaron, ellos no encontraron nada más sino hojas de higuera. ¿Sí? Entonces se cubrieron su desnudez. Y no se querían ver entre ellos, no querían verse con Dios, entonces se escondieron. Eso fue lo que ellos se proveyeron para sí mismos. Nosotros no somos capaces de proveernos a nosotros mismos salvación o cómo acercarnos a Dios. Pero Dios les proveyó pieles de animales. Eso representa a Cristo. Dios proveyó para nosotros, a Cristo, la mejor cobertura para nuestros pecados y para nuestra salvación, a través de nuestro arrepentimiento y nuestra fe en Cristo. Amén. Entonces, en el versículo 8 al 10, lo que tenemos aquí es la expiación de lo que acabamos de leer, ¿sí? De lo que les acabé de explicar. Cristo ha dejado de un lado el primer pacto, lo ha hecho no rompiendo ni tirándolo a la basura, sino que Él se ofreció, pero Él lo ha hecho y lo ha cumplido. Él se ofreció y lo hizo. Y a través de la ofrenda obediente de Jesús de sí mismo, Él ha quitado lo primero para establecer lo segundo. Entonces, aquí lo subrayamos, Él quita lo primero para establecer lo segundo. ¿Sí? Entonces, Cristo ha introducido el nuevo pacto, el pacto final, aquel a través del cual verdaderamente hemos sido hechos santos. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Él quita nuestro pasado, nuestro pecado, para hacer de nosotros unas nuevas criaturas delante de Dios. Él establece lo segundo. ¿Y cómo es esto? Nos preguntamos, ¿sí? ¿Cómo Él quita lo primero para establecer lo segundo? Él se ha hecho mediante el sacrificio del cuerpo de Cristo de una vez por todas. O sea, Él lo hizo a través de la cruz una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. Cada persona que cree ha sido santificada. Cada persona que deposita su fe en Cristo está entrando en ese nuevo pacto. Y Él quita lo primero para establecer lo segundo. Él quita tu pasado para establecer una nueva relación con Dios. La santificación es todo el proceso de perfeccionamiento que comienza con la regeneración y termina en la glorificación. Entonces, al final dice, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecido de una vez para siempre.
Dios te ha dado un nuevo nacimiento y una nueva naturaleza. Él pone su espíritu dentro de ti. Él te guía a través de esta vida. Él te lleva a través de la muerte. Él lleva tu alma al cielo para esperar la resurrección. Cuando sea el momento adecuado, Cristo va a regresar, la segunda venida de Cristo. Los muertos en Cristo serán resucitados. En esta segunda venida de Cristo, los muertos en Cristo serán resucitados. Aquellos de nosotros que aún vivimos, vamos a ser atrapados en el aire con ellos y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, todos seremos cambiados. En cuerpo y alma seremos hechos perfectos para la eternidad, como dice aquí al final, una vez para siempre. En cuerpo y alma, para no corrompernos nunca más. La maravillosa verdad de este versículo que estamos viendo es que nuestra salvación nunca está en deuda, nunca nos vamos a perder. El que cree en Cristo nunca se va a perder o le va a dar la espalda. No hay pecado que quede sin perdonar. La salvación de cada creyente ya ha sido obtenida a través del sacrificio una vez por todas en Cristo. No hay más sacrificios, ya Cristo hizo lo que tenía que hacer y solamente hay una. Por eso al final dice, de una vez para siempre. Y nuestro último punto, nuestro punto final, el sacrificio de Cristo es completamente suficiente. ¿Completamente qué? Suficiente. La buena noticia, hermanos y hermanas, es que los enemigos del pecado, de la muerte y del diablo han sido derrotados directamente en la cruz. Cristo derrotó el pecado. Todo lo que Jesús hizo fue perfecto y completo. No se le puede añadir nada a ese sacrificio. No se le puede quitar tampoco nada. Y nada puede cambiarlo. La evidencia de la resurrección que hubo en Cristo y la realidad es que Él vendrá de nuevo. Él va a venir por segunda vez. No va a volver a cargar con los pecados. En la segunda venida de Cristo no va a volver Él a cargar con los pecados. Pero Él va a llevar a los creyentes a todo lo que Él prometió. Hebreos 9:28 dice, el Mesías, habiendo sido ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, no para llevar el pecado, sino para traer la salvación a los que esperan en Él. Entonces, ¿estás escuchando el mensaje de hoy? ¿Sí? El mensaje de hoy es claro, es Dios te lleva a todo lo que Él ha prometido. Llegará el día en que todos los pecadores se hayan ido. Espera en Él y en su tiempo perfecto. No te desanimes, no te desanimes, hermano, no te desanimes con lo que tú vives a diario. Tenemos un futuro y una esperanza que no va a ser defraudada. Entonces, hay una cosa que debemos tener muy, muy clara. Solo aquellos que han confiado en Cristo reciben este futuro y esta esperanza. Amén. La sangre de Cristo solo cubre a aquellos que vienen a Él con fe, solo por fe. Solo por fe. Aquellos que profesan a Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Si tú y yo profesamos, Él es el Hijo de Dios, que Él ha venido en carne, que Él ha dado su vida por nuestros pecados y que ha resucitado entre los muertos. La cobertura de su sangre solo salva a aquellos que vienen a Él en arrepentimiento y verdadera fe. Entonces yo quiero que tú, en esta semana que tú comienzas, que tú te grabes en tu mente que solamente por el arrepentimiento y la verdadera fe, tú puedes obtener a Cristo. Tú puedes acercarte a Cristo. En arrepentimiento y en fe. Amén. Entonces yo quiero que para concluir entendamos y nos preguntemos,
Estamos lavados con ese sacrificio, así como lo hacían los sacerdotes anteriormente, que usaban toros, que usaban cabras, usaban la sangre de estos animales y se lavaban con esa sangre. Hoy nosotros, nuestro sacrificio no lo tenemos que hacer ni tú ni yo. El sacrificio ya fue hecho y fue Cristo. ¿Estamos lavados con esa sangre? Amén.